Estamos dedicando estas meditaciones al estudio de Jesús, de su doctrina, de su biografía, como quien dice, ¿verdad? De sus enseñanzas. Pero antes de pasar a la meditación, vamos a hacer una oración de rodillas a nuestro Dios. Padre y Dios nuestro, en tu palabra está escrito, Señor, que es gloria tuya esconder el secreto, y es honra de reyes, Señor, el descubrir. Y esta tarde, Padre Santísimo, tú nos has reunido, además de para exaltarte con nuestras alabanzas, a ti y a tu Hijo bendito, que está a tu diestra. Además, Señor, de depositar en ti todas nuestras cargas, porque tú y tu Hijo tienen cuidado de nosotros. También nos has reunido, Señor, para mostrarnos en tu palabra esos secretos que están ocultos para la gran mayoría y que tú nos has revelado por medio de tu Espíritu, Señor, a tu pueblo. Bendito sea tu nombre, Señor, porque has hecho llegar tu palabra a nuestras manos, a nuestro propio idioma, pero sobre todo, Padre, porque nos das de tu Espíritu para poder entenderla, descubrirla, guardarla en nuestro corazón y también ser hacedores de ella. Bendito sea tu nombre, Padre. Danos pues tu asistencia, danos pues, Señor, el que tu palabra haga la obra para la cual tú la vas a enviar. Purifica mis labios, Señor, te lo pido en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos haciendo, por favor, y abra sus sagradas escrituras en Juan capítulo 3. Es en una plática que vamos a meditar esta noche. Una plática que, al igual que hoy, se dio de noche. La encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. No vamos a ver toda la plática, solo vamos a ver parte de ella y vamos a extraer lo que podamos de esas enseñanzas preciosas que contiene. Juan capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Primeramente, hermanos, vemos que es un hombre fariseo, principal entre los judíos, y por el regalito que le hizo a Jesús cuando él murió, de 100 libras de nardo, de ungüentos para embalsamar a Jesús, ungüentos carísimo, entonces vemos que además era rico. Principal entre los judíos, maestro de Israel, de la tribu, de la secta de los fariseos, y además dice la lógica, pues, que era rico. Pues este hombre viene a Jesús de noche. Yo he oído a predicadores que dicen que llegó de noche, así como quien dice, escondiéndose, ¿verdad? Para que nadie lo viera. Pero hay algo, hermanos, en la plática
Jesús de día era bastante difícil. Pasaba ocupadísimo. La gente se alborotaba sobre él, lo apretaban, lo trataba de tocar todo el tiempo. Él tenía que hacer uso de estrategias para poder separarse un poquito y enseñarles algo. Por ejemplo, estaba siendo apretado y lo que hacía era sentarse, ¿verdad? Ya sentado él, entonces ya era más difícil la cosa. Entonces la gente lo que hacía era sentarse, como cuando dio el sermón del monte, por ejemplo. O se subía a una barca y hacía que la alejaran de la orilla. Entonces la gente se quedaba en la playa y él en la barca, y así lograba enseñarles. Pero en fin, en el día, hermano, dice la palabra del Señor que a veces ni siquiera tenían tiempo para comer. O sea, no era sencillo llegar con Jesús y hablar con él como con cualquier persona. Él pasaba ocupadísimo todo el tiempo. Entonces, por esa razón, pienso yo, que llega de noche este hombre a hablar con Jesús. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y por esta razón pienso yo, hermanos, que sí había estado con él de día, solo que observando, viendo, ¿verdad?, maravillándose de lo que sucedía a través de las manos de Jesucristo. Por esto, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir, ¿lo había visto haciendo las señales, sí o no? Sí. Él vio las sanidades, él vio los milagros que podía hacer Jesucristo. Claro que empezaba su ministerio y había hecho pocos, pero no es cuestión, hermanos, de que un fariseo va a llegar diciéndole a Jesús: tú haces señales porque me contaron, por el chambre que anda por ahí, por la múrmura, ¿verdad?, de que tú haces señales. No, un fariseo no se iba por lo que dice la gente. Él llegó primeramente a ver si era cierto el rumor, y la conmoción del pueblo tenía una base sólida, o si eran milagros engañosos. Pero cuando llega, lo mira, entonces le da deseo de hasta hablar con Jesucristo, y le dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que él vio que en Jesucristo estaba Dios y que hacía señales, milagros, sanidades, prodigios. O sea, no es una persona, hermanos, que se vaya a dejar ir solo por lo que diga la gente, no, ni de broma. Ahora, siendo maestro de Israel, toda la plática, hermanos, es un reclamo a Nicodemo y un hacerle ver que está ciego y que no sabe nada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cuál fue el gatillo que disparó la crítica tan dura que le hace Jesucristo? Vemos que termina la plática diciéndole: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Es como quien dice: tú te la llevas de que puedes mucho pero no puedes nada, ¿verdad? Tú estás ciego, no puedes ver. Le dijo en otro pasaje que ya vamos a ver. Pero ¿por qué fue que reaccionó de esa forma? Si él está reconociendo que hace señales de parte de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero hay una parte, hermanos, un poquito antes de esta frase, que hace que Jesucristo reaccione de esa manera. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Ya vimos por qué de noche, ¿verdad? Y le dijo: Rabí, eso quiere decir maestro. Y le dice: sabemos que has venido de Dios. Eso también es cierto. Él había venido de Dios. Era un mensajero, un enviado de parte de Dios. Entonces hasta ahí todo iba bien. Rabí, sí, ustedes me dicen maestro, ustedes me dicen Señor, dice a los discípulos, y dicen bien porque yo lo soy. En cierta ocasión a alguien se le ocurre decirle maestro bueno, y le dice: no, momento, ¿por qué me llaman bueno? Bueno, solo es mi Padre que está en los cielos. O sea, ya, él no recibía todas las palabras que se decían de él, pero el llamarle rabí o maestro, eso sí lo recibió, porque él era el Señor, él era el maestro. Así es que tampoco en esa parte estaba el error. No porque le dijo rabí, no porque le dijo has venido de Dios, porque él venía de Dios, ¿verdad? Sino porque le dijo: ¿cómo?
Fíjense bien. Sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Ahí fue que la regó. Esa palabrita, ¿cómo? Maestra. Claro que él era maestro, pero el ponerle has venido de Dios como maestro, la planchó, metió la pata, limitó al autor de la vida a un simple y sencillo maestro. Esa palabrita, hermanos, yo no sé si ustedes se han fijado que en estos días se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Pues al ver la gran adoración que se le tiene a esa imagen, a ese ídolo, viene el pueblo evangélico, hermano, y acuña una frase que la usan cada vez que van a recibir al Señor al final de los cultos, ¿verdad? ¿Quién quiere recibir al Señor? Y pasan adelante, ¿verdad? Y esa frase la tienen que repetir enterita, pero tiene el mismo defecto que tiene esta frase que dijo Nicodemo. Esa frase habla de recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Ya no oído esa frase? Ahora, ¿cuál es lo malo de esa frase? Pues? ¿Por qué se acuña esta frase? Bueno, se acuña, hermanos, para hacer claro que no necesitamos la ayuda de María, no necesitamos la ayuda de los santos para poder alcanzar salvación. Al único que necesitamos, al único nombre dado a los hombres debajo del cielo, es Jesús. Ya está. Entonces ellos vienen y dicen, bueno, hay que recibir a Jesús como, ¿ya viste el error? Mi único y suficiente Salvador. Y está equivocado. Porque cuando la palabra de Dios nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no dice que le recibamos como algo. Jesús, mis amados hermanos, tiene muchos títulos, muchas funciones. Hemos visto que Cristo significa que es rey, y los reyes sirven para gobernar. Es sacerdote, entonces sirve para interceder. Es profeta, sirve para enseñar la palabra. Es Dios, sirve para que le adoremos. En fin, pero Jesucristo, hermanos, no solo esas 4 funciones tiene, sino que además tiene otras muchas funciones. Por ejemplo, es Salvador, claro que es Salvador. Es Señor, es sanador, etc. ¿Qué sucede cuando yo lo recibo como y lo encajono mi Salvador nada más? El problema, mis amados hermanos, de recibirlo como se lo voy a tratar de explicar con un ejemplo. ¿Qué pasa si yo vengo y contrato a mi hermana, ¿verdad?, como secretaria